¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Dele un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a la hermana Marjorie que ese texto lo tenga ahí para que lo lea al final. El Espíritu Santo nos conecta y es bueno que escuchemos palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que la Biblia se interpreta a sí misma? Y nosotros tenemos que estar atentos a esa interpretación. Nosotros creamos nuestros propios sermones y nuestras propias prédicas, pero al final la Biblia se interpreta a sí misma. La hermana Nubia me va a buscar en Isaías capítulo 1 y yo le voy a decir los textos que va a leer. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias porque nos has bendecido, nos has fortalecido, nos has llenado de tu presencia. Y cuando venimos al templo, oh Padre Celestial, nos sorprendemos aún más porque recibimos tanta bendición espiritual tuya, oh Dios, tanta administración de tu Santo Espíritu, que Padre Celestial, eso nos hace sentir aún más tranquilos y llenos de paz en medio de toda esta situación que estamos viviendo aquí en Colombia y en el mundo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús también te he pedido todos estos días, Señor, que me orientes, oh Dios bendito, en la interpretación de este pasaje, oh Padre Celestial. Me he sentido inquieto, oh Dios bendito, porque muchos cristianos se me han acercado, oh Padre Celestial, y me han preguntado sobre la política, oh Dios. Gracias porque cuando nosotros recibimos, Padre Celestial, estas preguntas o estos argumentos, Señor, el Espíritu Santo es el que nos guía para interpretar de manera correcta, oh Dios bendito, esa posición política en que el cristiano debe estar delante de tu presencia. Muchas gracias porque tuya es la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a leerles un pasaje bíblico. Esta reflexión la he titulado, yo muy poco titulo la reflexión, a veces utilizo 2 o 3 palabras y a veces los títulos me salen de 10, 15 palabras. Esta reflexión la he titulado, cuando el César ocupa el lugar de Dios, una esperanza es anunciada. Así que escucha con atención el texto que te voy a leer en Mateo capítulo 22, versículo 19 y 20 y 21. Jesús le dijo a los fariseos y a los herodianos, muéstrame la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Los fariseos y los herodianos le respondieron, de César. Entonces Jesús le dijo, dale al César, dale a César y a Dios. El Señor siga bendiciendo su palabra. Quiero que presten mucha atención. Si tienen preguntas, se las puedo responder en la oficina. Como les digo, es una interpretación bíblica. Más que dar argumentos míos, lo voy a hacer desde la Biblia.
Si necesitas la enseñanza, me dices y yo te la mando por WhatsApp, por correo. La selección Colombia en estos días, yo creo que todos nos dimos cuenta, estuvo en tendencia en redes sociales. Eso nos dimos cuenta todos nosotros. Nuestra selección fue, creo que el día miércoles. La tendencia en redes sociales fue a hablar pestes de la selección Colombia. Todo eso lo vimos nosotros. Aquí no hay uno que se escape porque todos vemos redes sociales. Los colombianos se desquitaban de la selección. Pobre James, pobre Lucho Díaz, lo tenían en un trono y lo bajaron del trono. Fíjate lo que sucede. Por eso quiero que prestes atención. El problema no fue porque un político tomó la camiseta para hacer política. Ese no es el problema, porque a veces nos confundimos. Por eso es que el cristiano se vuelve politiquero. El problema no fue ese. El problema fue que los jugadores decidieron meterle política a la selección Colombia. Fíjate. Eso le pasa al cristiano evangélico. Le mete política a la iglesia. Y por eso viene el mundo y lo vuelve nada. ¿Sabías tú que el cristianismo en este momento está en tendencias sociales, en las redes sociales, donde no hablan muy bien de ella? Qué tristeza, ¿no? Ese no es nuestro evangelio. Donde un profeta dijo que el candidato de la izquierda, el Señor le había dicho que él iba a ganar. Y donde otro profeta dijo que el candidato de la derecha, el Señor dijo que iba a ganar. Fíjate hasta dónde llega el ser humano. Y nosotros operando con el espíritu de adivinación. Porque más de uno está esperando la otra semana para ver cuál de los dos profetas van a seguir. Eso se llama espíritu de adivinación. ¿Para dónde va Vicente? Para allá va la gente. Yo no sé para dónde va Vicente, así que tienes que mirar para dónde es que va Vicente. Cuando se habla de política en sí misma, no es mala. No es mala. Pero se considera mala por el estigma que los gobernantes elegidos le han dado. Por eso es mala. En Colombia no ha habido un gobernante que haya hecho las cosas bien. Tenemos 60 años de violencia, de muertes. Ningún gobernante ha sido bueno. Así que tú no puedes decir, fulano de tal es bueno, porque ese es. No puedes decirlo. Eres un politiquero. ¿A quién tienes que defender tú? ¿A quién? A Cristo, pero no lo digas con miedo, porque lo decimos con miedo. Nos matamos con el otro ideológicamente defendiendo una política corrupta y un sinvergüenza. Mire, el cristianismo ha llegado a un punto donde se odian. Literal, en las redes sociales. ¡Qué testimonio! Todo porque uno dice que este es mejor porque Dios le dijo. Este es mejor porque Dios le dijo. Toman a Dios, perdónenme la expresión, como un payaso. ¿Sabías tú que ninguno puede colocar el nombre de Dios en vano? Las consecuencias para estas personas son grandes. Cuando se habla de la verdadera política, esta debe estar orientada y organizada al bien común de la sociedad
y la búsqueda de soluciones para los problemas internos y externos del país, del Estado. Tú no puedes decir que un político es bueno porque hizo 3 cosas en 4 años. No. ¿O sí? Pero hay unos que apuñalan a los demás porque este hizo más que el otro. Tenemos que orar por los gobernantes, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú lo estás haciendo? ¿Tú estás orando por el que el Señor va a colocar la otra semana? Cuidadito te estrellas y le dices al Señor, es que yo digo que es este, y si el Señor te coloca el otro, ¿cómo haces tú? Por eso nosotros no vivimos de la política. Nosotros vivimos ¿de quién? Grábate siempre eso. Cuando se habla de la política verdadera, hay un proverbio que dice, cuando gobierna el justo, se alegra. Yo recuerdo una vez, en Almacenes Olímpica, yo trabajé como 4 años en Almacenes Olímpica, era el publicista de una de las cadenas de almacenes, y un día el jefe me dijo, Gustavo, venga, usted es un hombre, yo lo veo que usted es un hombre, algo tiene usted, lo voy a nombrar representante de los trabajadores. Yo le dije, jefe, ¿tú estás seguro? Sí, porque es que es un hombre correcto, de principios, ya yo lo he visto. Jefe, ¿tú estás seguro? Sí. No me aguantó un año, porque cuando gobierna el justo, yo entré a gobernar políticamente para defender el derecho de los trabajadores. Fui a Bogotá, fui a Cali, a varias partes. Fíjate. Lo que hicieron fue, sáquenlo. ¿Sabe qué peleaba yo? ¿Cómo es posible que un trabajador lo ponían a trabajar horas extras en la noche y la comida del restaurante la botaban en vez de dársela al trabajador? Porque esa es la política que tienen ellos. Entonces yo comencé a manifestarle la constitución que ellos colocaron en una pared. Has violado el artículo 5, has violado el artículo 19, has violado. Cuando gobierna el justo, fíjate, y a su nombre. Por eso Jesús vino a gobernar y por eso nosotros somos felices. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón, políticamente, Jesús le dijo a los judíos y a la iglesia, dale al César lo que es del César, y a Dios le vas a dar lo que es de ¿quién? Políticamente, dos grupos, los fariseos y los herodianos, derecha e izquierda, buscaron a Jesús para tentarlo. Si decía que sí, lo señalaban de traidor. Si decía que no, lo juzgaban como un rebelde de izquierda. Fíjate, políticamente. Qué tristeza cuando la iglesia le mete política a las cosas sagradas de Dios. Eso hacían los fariseos, eso hacían los herodianos, eso hacían los escribas, eso hacían los saduceos. Y eso fue lo que prohibió el Señor.
Cuando Jesús te pregunta, ¿de quién es esta imagen? Si tu capacidad de discernimiento no la identifica, esto te convierte en un politiquero. Y a Dios no le agrada el politiquero. Dios hizo la política y es sana y buena, pero no le agrada al politiquero. Si tu capacidad de discernimiento no identifica la imagen, eres un politiquero. Y mira cómo se comporta el politiquero. Voy a lanzar esta expresión y siempre lo hará el Señor diciéndole: Padre, que la enseñanza, Espíritu de Dios, que la enseñanza no toque la sensibilidad de la iglesia y de los que nos visitan, porque en muchas ocasiones guardamos ideologías y cuando la palabra de Dios nos confronta, entonces nos convertimos en otra clase de cristianos. Si le pagamos al César, si le pagamos a Colombia los tributos, los impuestos, ¿por qué razón no le pagamos a Dios lo que es de Dios? Y esto lo digo porque algunos no diezman ni ofrendan. Porque si tú vas al centro a comprar una blusa, tienes que pagar impuestos. Si tú vas a comprar en el mercado, tienes que pagar impuestos. Si a donde tú vayas a comprar en Colombia, tienes que pagar impuestos. Ahora, ¿por qué el cristiano evangélico no paga el diezmo? Porque la ideología lo ha infectado. Fíjate. La disonancia cognitiva del ser humano siempre lo va a llevar a justificar sus acciones en lugar de cambiar su conducta. Hay cristianos que dicen: yo tengo este pecado, pero Dios me tiene que aceptar de esta manera. Yo no puedo dejar el cigarrillo, yo no puedo dejar el ron, yo no puedo dejar esto, y el Señor sabe que tiene que aceptarme de esa manera. El Señor no te va a aceptar así. No te va a aceptar. Y es sorprendente cuando nosotros hablamos de la disonancia cognitiva. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levante su mano. Todos son cristianos evangélicos. Ninguno es cristiano evangélico. La disonancia cognitiva del ser humano lo lleva a justificar sus acciones en lugar de cambiar su conducta. Y esto lo voy a decir por los hermanos venezolanos. Aquí hay hermanos venezolanos. ¿Cómo es posible que un hermano venezolano le haga publicidad al presidente de la izquierda? A mí no me cabe eso en la cabeza. ¿Cierto? No me cabe eso en la cabeza, porque si está diciendo de publicidad de la izquierda, está eligiendo a Maduro. Pero ahora sorpréndete aún más, porque todavía es peor el cristiano, el hermano venezolano que apoya al de la derecha. Todavía es peor, porque ese de la derecha
ayudó a un señor que se llama Al-Assad. Y este Al-Assad era el testaferro de Maduro, que sacó miles de millones de dólares en dinero y en oro, mientras el pueblo venezolano se estaba muriendo de hambre. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Te das cuenta cómo funciona la corrupción? A veces vendemos nuestra conciencia y a su nombre. Todavía Venezuela no se ha arreglado y se supone que ya está la democracia. Tenemos que seguir orando por nuestra hermana Venezuela. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 1 de Isaías, Acaz y el pueblo de Judá no negaron a Dios con sus palabras, lo negaron con sus decisiones políticas. Fíjate. Ahora el Antiguo Testamento nos va a mostrar la política. Si Jesús le dijo a los fariseos, a los herodianos y a ese grupo político religioso, ustedes son unos hipócritas, ahora imagínense lo que Dios le va a decir al pueblo de él en el Antiguo Testamento. Y a su nombre. Ellos prefirieron confiar en la protección política y militar del imperio asirio que en la promesa de Dios. ¿Cuántos confían aquí en la promesa de Dios? ¿Cuántos confían en nuestro presidente? En el próximo. La consecuencia de esto es la decadencia de un poder político que Judá buscaba y está registrado en Segunda de Reyes capítulo 16 y Segunda de Crónicas capítulo 28. Ahí te dejo la tarea para que lo leas. La decadencia política que este pueblo de Dios hizo delante de Yahvé. En el contexto de estos textos que te mencioné, Segunda de Reyes capítulo 16, Segunda de Crónicas capítulo 28, el imperio asiria estaba sometiendo a todos los países a pagar tributos. Y no es nada diferente hoy en día. El imperio, no voy a mencionar los nombres, el imperio, porque hay varios imperios que han venido a Colombia, el imperio ha venido a Colombia a imponerle tributos, ha venido a Venezuela a imponerle tributos, ha venido a Latinoamérica a imponerle tributos. Eso es lo que hacen los imperios, a saquear los pueblos. Asiria necesitaba de los alimentos, de las armas que fabricaban, necesitaba de la mano de obra. Asiria necesitaba para seguir siendo un imperio. Para defenderse de estos impuestos, el rey de Israel, Pekah, recuerda, Segunda de Reyes capítulo 16, Segunda de Crónicas capítulo 28. El rey de Israel, llamado Pekah, le pidió al rey de Judá, Acaz, unámonos políticamente y defendámonos de este imperio. Y el rey Acaz dijo, no. El rey Acaz se negó rotundamente. Eso pasa cuando un presidente latinoamericano le dice al imperio, no.
porque tú asfixias a mi pueblo. Mire, la Biblia nos sorprende con sus narrativas. El rey de Israel, al ver la negativa de acá, léase la historia. Cuando usted lea un libro, conéctese con ese libro. Yo no sé cuántos han leído novelas policíacas. Uno lee y está el suspenso, está la trama. Usted lee la Biblia, pero si no lees la Biblia, ¿cómo vas a encontrar las cosas? Te infectas de ideologías del mundo para luego decir, no, es que dice la Biblia, no podrás ni añadir ni qué. El rey de Israel, al ver la negativa de acá, decidió políticamente planear y dar un golpe de estado para deponer al rey acá, poner en contra al pueblo de Judá. Ustedes no han escuchado aquí en Colombia, no con este presidente, sino con los anteriores, siempre se menciona, se le va a dar un golpe de estado. Casi todos los presidentes que han estado, siempre está el golpe de estado. El rey Pekah políticamente dijo, a este man tengo que darle un golpe de estado. En lugar, voy a nombrar a un títere mencionado en la Biblia como el hijo de Tebel. Así yo puedo manipular al pueblo de Judá. Y a su nombre. Fíjate. Y eso no es nada. Cuando tú vas al capítulo 7, ese era el rey Pekah, que políticamente dijo, tengo que darle un golpe de estado porque tengo que controlar a ese pueblo, porque el imperio asirio es mejor, porque necesito estatus, necesito poder. Ahora mire el capítulo 7 de Isaías, usted se lo va a leer en su casa. El rey Acab recibe una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos aquí reciben palabra de parte de Dios? El rey Acab recibe una palabra de parte de Dios por medio del profeta Isaías, diciéndole, pilas, que el rey Pekah mandará una comitiva política para colocarte en contra de Judá, pero no te preocupes, porque Dios está contigo. Qué palabra maravillosa, ¿no? No te preocupes, porque ¿qué? Yo mismo proféticamente les voy a decir esto. Si monta el candidato que va en contra de tu ideología, te voy a decir que no te preocupes, Dios está con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su nombre. Si Dios está con nosotros, el profeta le dijo acá, pero acá no hizo lo que Dios le había pedido. Eso le pasa al cristiano politiquero. Acá no hizo lo que Dios le pidió, sino que políticamente decidió sobornar por debajo de cuerda al rey asirio, a su comitiva política, para que destruyeran a Israel. Esos sobornos se ven en nuestra política. Cuando un presidente quiere hacer quiere algo, soborna a los senadores. Eso lo vemos en las noticias, ¿o no? Acá dijo, esas palabras de Yahvé ni me importan ni me interesan. Yo lo que quiero es poder político. Así que voy a... Mire, ¿sabe qué hizo acá? Léaselo en capítulo 7.
tomó el oro del templo y la plata y se la llevó al rey asirio. Tomó las cosas sagradas de Dios para tener poder político. Eso es lo que le pasa a los pastores que están metidos en política en las redes sociales. Qué tristeza, pero es así. Es así. Qué triste. Léase la historia. El soborno fue pagado con las ofrendas del templo, oro y plata. Cuando desde el púlpito se le da prioridad a los políticos, la decadencia de una idolatría se convierte en su consecuencia. Solo imagínense a ustedes esos pastores que anuncia su candidato y Dios le pone el otro. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir la iglesia? Y a su nombre. A veces no pensamos las cosas. Era tanta la molestia de Dios con su pueblo que en el versículo 11, hermana Nubia, Dios le dijo a su pueblo: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios aquí en el templo? Estoy harto de tus sacrificios. ¿Qué te hace pensar que yo estoy aceptando tus sacrificios? Hermana Nubia, léame ese texto. Versículo 11, bien fuerte. ¿Qué te hace pensar, dice otras versiones, que yo estoy aceptando tus sacrificios? Si mandaron a acribillar a la mitad de mi pueblo. ¿Sabían ustedes que Isaías, bueno, si no lo sabían se los digo ahora, Isaías profetizó en una guerra civil entre Israel y Judá? Guerra civil que se ve en Colombia. Pero no, los profetas de ahora no profetizan sino para un mando. Es una guerra civil. Era tanta la molestia de Dios con su pueblo que en el versículo 13 y en el versículo 15 Dios le dijo: tus ofrendas me dan asco. Tus maratones de oraciones yo no los oiré, porque tus manos están llenas de sangre inocente. Eso pasa cuando tú apoyas un político y hay una guerra civil. ¿Saben quiénes mueren allá? ¿Saben quiénes entregan los muertos? Los pobres. Yo recuerdo una vez, estaba joven y bello. Bueno, estaba joven, sigo siendo bello. Yo le decía al Señor: quiero estudiar en el seminario, pero una vez pasé por la Universidad, Señor, de Antioquia, quiero estudiar en la Universidad de Antioquia. Yo le pedí al Señor. ¿Cuánto le piden al Señor? Y me lo concedió. Ya me gradué de ingeniero ambiental. Mi hija se graduó de ingeniero. Ya yo me gradué. Me siento satisfecho.
Muy pronto me voy a graduar de ingeniero industrial con mi otra hija. Y muy pronto, más adelante, me voy a graduar de licenciado, bueno, no me acuerdo la carrera que está haciendo mi hija Dana, pero una licenciatura. Fíjate, Dios me concedió la petición. ¿Cuántos creen que Dios concede la petición? Era tanta la molestia que Dios le dijo: ¿para qué me traes esas ofrendas? Me dan asco. Oiga, ¿son palabras fuertes o no? Que Dios te revele y te diga: tus ofrendas me dan asco. Uno se levanta como asustado, ¿no? ¿O no? Jesús dice: trae tu ofrenda y déjala. Si te acuerdas, si estás peleado con alguien allá afuera, con algún hermano de la iglesia, ve y reconcíliate primero para yo recibirla. Eso lo dice Jesús. ¿O estoy equivocado? ¿Cuántas personas dan ofrendas y pelean con los familiares, con la esposa, con los hijos, con el vecino, y traen sus ofrendas? Y el Señor hoy les dice: tus ofrendas ¿me dan qué? Era tanta la molestia de Dios con su pueblo que llegó al límite de decirle: ustedes se han prostituido cambiando sus valores espirituales por el dinero y el estatus político. Yahvé estaba enojado con su pueblo. Después de haber acribillado a Israel, ancianos, viudas, niños. O sea, cuando tú lees la historia con la presencia del Espíritu Santo, tú lloras en la Biblia. Tú lloras ahí al lado de la Biblia. ¿Cómo el pueblo de Dios masacra a otro pueblo de Dios? ¿Cómo en las redes sociales hoy en día el politiquero que se hace llamar cristiano masacra al otro cristiano? Todo porque no piensa igual a él. Y a su nombre. Yo creo que nosotros estamos para cambiar la historia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo es una voz profética. Una mamá me decía en estos días: pastor, no sé qué hacer. Yo venía del metro. Mi hija va a una iglesia y allá el pastor en cada sermón añade su político. Ya mi hija fíjate hasta dónde ha llegado el politiquero. Y a su nombre. Yo le dije a la hermana: tienes que orar. Dile a tu hija que ore, que busque del Señor. Era tanta la molestia que Yahvé le dijo por medio del profeta Isaías: ustedes se han prostituido, ustedes cambiaron sus valores espirituales por el dinero y el estatus político. En el versículo 21 y el versículo 22, hermana Nubia, Dios le dijo a su pueblo: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad infiel? Tu plata se ha convertido en escoria y te has adulterado como un vino mezclado con agua. ¿Puede leerlo, hermana?
Sí. Ya. Tremendo, ¿no? Ustedes se han convertido en asesinos. Por eso yo no apoyo ningún mando político. Porque si ese político le da la gana de masacrar, yo soy culpable. Jesús hoy te está preguntando, ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? Esto nos debe confrontar a nosotros. Porque a veces confundimos lo sagrado con lo corrupto. Claro, si el Antiguo Testamento dice, y si no estoy equivocado, creo que es el profeta Isaías, a lo bueno y a lo malo, sí, el profeta Isaías. Eso no tiene nada de malo. Que yo haga publicidad política. Mire, qué pesar con los cristianos que ponen en sus redes sociales a los políticos. Qué pesar con ellos. Qué tristeza y qué pesar. Perdona que te diga. A mí eso no me representa. Democráticamente tengo que ir a votar. Y desde el 1 de enero que lo dije hasta el día de hoy, he orado para votar. Pero nunca le digo, Señor, como este es de izquierda, va con los pobres. Y Jesús iba con los pobres, tu hijo amado. Por eso voy a votar por él. Politiquero. Señor, como este es de derecha y tu hijo amado se sentó a la derecha. Politiquero. Tú no puedes crear falacias en las Sagradas Escrituras. Lee la Biblia y te das cuenta que Jesús llamó a uno de izquierda y a una derecha para trabajar con él. Y le dijo, vamos, sígueme. Y ellos fueron grandes discípulos. ¿Ves? Pero no, mi ideología es esta. Y si el hermano Alberto, que hay un hermano que se llama Alberto, está con aquel, te vas a ir al infierno. Y a su nombre. Era tanta la molestia de Dios con su pueblo que en el verso 23 Dios le dijo a su pueblo: tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones, todos aman el soborno, no abogan por el huérfano, no abogan por los pobres, ni se preocupan por las viudas, no se preocupan por los derechos de los más necesitados. Y el pueblo de Judá dijo: ni me importa ni me interesa, ese es mi candidato. Y a su nombre. ¿Sabe hasta dónde llega la política corrupta? Porque la política es buena. El hombre fue que la corrompió. ¿Cómo es posible que en el anterior gobierno, no voy a mencionar al presidente, hizo un decreto para subsidiar a los pobres por el COVID-19? ¿Lo hizo bien o no lo hizo, o lo hizo mal? Lo hizo bien. Yo no sé en qué estaba pensando, porque mi papá es pensionado y recibía 600,000 pesos. Yo dije dentro de mí, qué corrupción tan grande. Si mi papá recibe 600,000 pesos con su sueldo, ¿cuánto recibirá el que está pensionado en 10 millones? Mientras los pobres muriéndose de hambre.
Mi papá no tiene la culpa. Ese presidente hizo un decreto, él nunca metió hoja de vida. ¿Qué le dije yo a mi papá? Ahora te toca pararte al frente y cuando veas un reciclador, dale un mercado. Cuando veas una familia, dale. Fíjate cómo funciona la corrupción. Y a su nombre. Y a su nombre. A mí no me gusta predicar de política, pero el Espíritu Santo me dijo: aclárale los pensamientos a la iglesia. Cuando existe una brecha ideológica entre el mensaje y el testimonio del cristiano, la credibilidad de su fe se ve afectada. Por eso es que hay cristianos que dicen: ellos hablan en nombre de Dios, pero no dan ejemplo de lo que predican. ¿Ustedes no han notado esa frase? No dan ejemplo de lo que predican. ¿Cuántos cristianos no están en eso? El pueblo de Judá no negó a Dios con sus palabras, lo negó con sus decisiones políticas. Cuando el justo gobierna, si te nombran políticamente líder de los trabajadores, ya tú sabes lo que tienes que hacer en la empresa. Si te nombran políticamente presidente de acción comunal, ya tú sabes lo que tienes que hacer en el barrio. Pero no te abraces con los corruptos. Yo siempre he dicho que un cristiano, cuando es concejal, cuando es senador, cuando es gobernador, Padre, ten misericordia de él porque le toca robar. Yo le oro al Señor, ten misericordia de él. Y a su nombre. La consecuencia y la ironía del pueblo de Judá, del pueblo de Dios y de acá, después que Asiria destruyó el reino de Israel, masacró a todo el mundo, Judá terminó convirtiéndose políticamente en un estado vasallo y sumiso de Asiria. Al final esto le trajo su propia ruina espiritual y social. Fíjate, planeó políticamente tener poder y al final quedó arruinado. Y no solamente acá, todo el pueblo. Por eso Jesús en Mateo 24 dice: mira que nadie ¿y por qué nos engañan? ¿Y por qué no buscamos el conocimiento? Porque no nos da la gana. Porque yo tengo mi propia ideología y mi propio concepto. La Biblia se interpreta a sí misma y a su nombre. Ahora, si tenías dudas por quién vas a votar, hoy te vas con más dudas. ¿Sí? Órale al Señor y elige. Tienes que elegir. Pero no le diga: Señor, este es el santo porque se convirtió. Este piensa en los pobres. Perdona que te diga esto, pero esos cristianos son politiqueros. El politiquero solamente piensa en sí mismo y en su propio beneficio. Yo le hice un llamado de atención a un pastor en Caucasia. Pato, vamos a votar
y vamos a decirle a la iglesia que vote por el que más nos conviene. Yo lo miré y le dije, ¿tú me estás haciendo una pregunta o me estás animando, pa? No me preguntes. Es que es nuestro deber. ¿Nuestro qué? Dale al César. Y a Dios no le entregues tu imagen y la imagen de la iglesia al César. ¿Sabe qué me dijo? Ah, usted es de izquierda porque no pienso como él. Esa es la ideología de la persona que no ha madurado en la presencia de Dios. ¿Sí? Es así. Entonces, como yo no pienso igual que Julie, ya Julie está más perdida que embolatada, porque yo tengo la razón. ¿Y es su nombre? Mientras, por causa del pecado, la maldad y las malas decisiones políticas del pueblo de Dios, fue que surgió un momento histórico. ¿Cuántos lo creen? Y profético. El nacimiento del Hijo de Dios. Isaías capítulo 7 lo registra, Isaías capítulo 9 lo registra. Isaías sigue profetizando al pueblo de Dios que vendrá un Salvador. ¿Cuántos lo creen? Ese Salvador es el que nosotros recibimos. Ese Salvador fue el que murió por nosotros. Ese Salvador es el que nos representa. Ese Salvador es el que nos va a llevar y nos va a entregar al reino de los cielos, dándonos vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras los hombres depositaban su confianza en alianzas, reyes y sistemas humanos, Dios anunció la venida del verdadero Salvador. Fíjate con lo que hace Dios. La iglesia tiene que ser una voz profética en medio de este caos electoral. Tú tienes que ser una voz profética. ¿Cómo vas a masacrar a tus hijos? Mire, ahí arriba mis hijas tienen, yo le enseño mucho a mis hijas y mi esposa también. Yo le dije, ustedes van a votar por un candidato. Ya le oraron al Señor. Sí, le venimos orando. Bueno. Si no gana, ¿de quién es la gloria? De Dios. Ya, esa es la respuesta que yo quiero escuchar. Pero no digas, este es. Porque le dije a Dana, te va a pasar lo mismo que la selección Colombia. Porque cuando sucedió con la selección Colombia, Dana y todo el mundo dijo, no me representan. Fíjate, eso pasa cuando tú tomas decisiones mal. Dios dice, no me representas. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice la palabra de Dios: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Qué significa? Él salvará a su pueblo.
¿Cuántos son pueblos de Dios aquí? Él te salvará. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Cuántos ancianos cristianos no reciben subsidio y Dios los ampara? ¿Cuántos ancianos nunca tuvieron hijos, pero le sirvieron al Señor y Dios los ampara? Y lo digo por el hermano Luis. No tuvo hijos, pero sus sobrinos lo quieren, mejor dicho, cuidadito, y lo miras mal. ¿Sí? Lo adoran. Dios honra al que ¿qué? Fíjate lo que hace el Señor. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Solo piensa en cómo Dios nos trajo a este mundo para bendición de nuestras familias, para bendición de nuestros amigos, para bendición en la calle donde tú estás, porque allá tú eres un hijo de Dios y te miran de otra manera. ¿Tú crees que te van a mirar? A no ser de que des malo testimonio. Pero en la calle te tienen que estar mirando bien. No, ese es un hijo de Dios. Roberto, no, Roberto. ¿Hay alguno que se llame Roberto? No hay como ese señor, el señor evangélico. No hay como él. ¿Y sabes por qué? Porque a él lo representa a Dios. ¿A cuántos nos representa Dios? Isaías capítulo 9 dice, versículos 6 y 7, que Jesús será un gobernante, un político. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos lo creen? Esa es la clase de político que queremos aquí. ¿Cuántos tienen a ese político? Porque Él vino a bendecir a todo el mundo. Jesús no es clasista. Jesús no es discriminador. Entonces tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que imitarlo. ¿Cuántos dicen amén? Haced frutos dignos de ¿qué? Un Salvador, dice Isaías, que tendrá cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1 versículo 22 y Lucas capítulo 2 versículo 11. Dios le dijo a su pueblo: yo le di todas las garantías para que hicieran una política digna delante de mi presencia. Pero no lo hicieron. Cuando usted termina de leerse el libro de Malaquía y pasa al libro de Mateo, hay 400 años de silencio. Nadie sabe qué pasó en esa historia, para luego al final cumplir la profecía. Y se llamará su nombre ¿Dios qué? Como Él, el ser humano no va a tener. Él es el único. Es el alfa, la omega, el principio y el fin. Cuando las preferencias políticas ocupan un lugar en la comunión con Dios, el amor fraternal,
es reemplazado por la confrontación y la unidad del evangelio es sustituida por divisiones ideológicas. Eso es lo que está pasando en Colombia con el cristianismo. No te metas cosas en la cabeza que la Biblia no dice. Cuando estas preferencias políticas ocupan el lugar de Cristo, ese cristiano está promoviendo actitudes de exclusión, discriminación y superioridad moral. Eso era lo que quería el pueblo de Dios. Por eso creó una guerra civil para matar a más de la mitad de su pueblo. Mire, el Nuevo Testamento dice, ¿cuántos aquí son homicidas? Ninguno. Por allá uno levantó la mano, por acá otro levantó la mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Lo digo porque la Biblia dice que si tú aborreces a tu hermano, si tú aborreces a tu prójimo, eres un homicida. Si tú aborreces a los que están allá afuera, eres un homicida. ¿Ves? La palabra de Dios nos enseña y nos confronta. El problema del rey Acaz y el pueblo de Judá no era la falta de información o revelación divina si tenían al profeta Isaías. La iglesia tiene el sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Pero no, yo tengo mi propio concepto. El problema del pueblo no era la falta de información, sino la falta de confianza en lo que Dios le había dicho. Dios le dijo acá: no te preocupes por el rey pecado. No te preocupes, yo tengo el control. Solo tienes que confiar en mí. Yo tengo el control. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de Colombia? Mire, yo sé que uno no puede declarar algunas cosas, pero yo le he dicho al Señor, esto lo voy a declarar en oración. Tú tienes el control de Colombia. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a utilizar la misma metáfora de Jesús. Miren esta moneda. ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras tiene? Esta moneda, ¿cuántas caras tiene? La que le estoy mostrando, ¿cuántas caras tiene? Ahora escucha con atención. Cuando tú le das al César lo que es del César, mantienes el orden político en Colombia. Tú pagas tus impuestos, ¿o no? Mire, no es justo que a la iglesia evangélica le pongan otro impuesto. Y el gobernador dijo, tengo que colocarle a la iglesia evangélica otro impuesto. Y por ahí estamos pagando otro impuesto. No es justo, pero Dios me dice, dale al César y sigue predicando. No te quejes, sigue predicando. Esto mantiene el orden político. Pero cuando tú le entregas a Dios lo que es de Dios, no solo le estás entregando tu vida, tu amor y tu obediencia, también le estás entregando a Dios políticamente el control de Colombia. ¿Ves?
En última, todos sabemos que Dios es el que quita. Y si Dios pone un rey malo, ¿es culpa de quién? ¿Es culpa de quién? De nosotros. Dígalo bien fuerte, es culpa de nosotros. Porque así como el pueblo de Judá incitó al otro para masacrar civilmente, así podemos estar haciéndolo nosotros. Pero yo creo que Dios tiene el control. Nuestra identidad principal no está en una ideología política, sino en el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Antes de ser ciudadanos en este reino terrenal, somos ciudadanos en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Bien fuerte, porque es para Dios. Ahora tienes que seguir orando y decirle: Señor, necesitamos un presidente que cumpla con la Constitución, Señor. Necesitamos un presidente que no sea corrupto, Señor. Tenemos que orarle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuál de los dos va a ser, pero necesitamos que tenga estas cualidades. Y si no las tiene, Espíritu de Dios, toca. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios toca? Colócate de pie. Recuerda que la confianza en Dios es lo mejor que tú puedes tener. Si quiere, cantamos un pedacito. ¿Tienen algo para cantar? No. Oremos por nuestra Colombia. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por los países latinoamericanos, independientemente de sus gobernantes. Oremos por el pueblo de Dios, porque de eso se trata. Hoy la palabra de Dios nos ha dicho, Jesús nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que cumplir. No te preocupes si eliges mal, no te preocupes. Pero tampoco te halagues si eliges el indicado. No estás para humillar a los demás. Tampoco te alegres de eso. Simplemente dale gracias a Dios si sí, y dale gracias a Dios si no. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, una vez más. Gracias porque tu presencia, Señor, está con nosotros. Gracias porque ocupa un lugar maravilloso, oh Dios bendito, en la Iglesia Interamericana Peniel, Señor. Gracias porque los cánticos, Señor, la adoración y la alabanza, oh Dios, todo es tuyo y todo te lo entregamos. Gracias porque una vez más, Señor, cuando el César ocupa un lugar, oh Padre Celestial, nace una esperanza anunciada proféticamente en la Biblia. Gracias porque recibimos a tu Hijo amado Jesucristo. Lo aceptamos como único y salvador, oh Dios. Y queremos que Él nos siga educando. Queremos que Él nos siga enseñando, Dios. Queremos que Él nos siga ministrando a través de tu Santo Espíritu. Y gracias por tu iglesia aquí presente. Bendícela en el nombre de Jesús. Regocíjate siempre en ella. Padre, de igual forma, Señor, hago esta oración por nuestro país, oh Padre Celestial. Sabemos, oh Dios, que se vienen días difíciles y oscuros, oh Dios, donde el enemigo quiere, oh Padre Celestial, hacer de las suyas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, unido con la iglesia y con oración desde antes, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús pedimos que tú sigas tomando el control, Señor, de nuestra Colombia.
las elecciones que vienen, oh Padre Celestial. Regocíjate, Señor, en tu pueblo. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo en las redes sociales, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, siempre danos la capacidad de discernimiento, Señor, para que el enemigo no nos engañe, como dijo tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias, porque yo sé, oh Dios bendito, que tanto este servidor como tu iglesia, Señor, vamos a elegir bien, independientemente, oh Dios bendito, de cuál es el preferido en cada uno de nosotros. Si nos equivocamos, oh Padre Celestial, te pedimos perdón de manera anticipada. Si ganamos, oh Dios, te pedimos, oh Dios bendito, que también le des consuelo en aquellas personas que de una u otra manera se sienten afectadas emocionalmente. No queremos una guerra civil dentro de nuestro país. No, queremos que tu presencia y tu Santo Espíritu siga fluyendo en medio de la iglesia, Señor. Y la iglesia está aquí y somos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien fuerte, porque es para nuestro Dios.